¿Sabía usted que uno de los reyes más exitosos en la historia de Judá terminó maldito por Dios, aislado y deshonrado? ¿Cómo fue posible? Usías comenzó su reinado de forma brillante, con conquistas que llevaron a Judá a una era de gloria. Pero, en la cima del poder, cometió un error que cambió su historia para siempre. ¿Qué sucedió en el templo aquel día fatídico? ¿Y qué nos puede enseñar hoy la tragedia de Usías? Si quiere descubrir los secretos detrás de este misterio, quédese conmigo hasta el final. Y aproveche para suscribirse al canal, porque aquí conocerá historias bíblicas como nunca antes las había oído. Comencemos. Usías, también llamado Azarías en algunos textos bíblicos, fue uno de los reyes más notables de Judá, tanto por el éxito inicial de su reinado como por el trágico desenlace de su historia. Comenzó a gobernar muy joven, a los 16 años, tras la muerte de su padre, Amasías, quien tuvo un reinado turbulento. Usías gobernó por 52 años, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos e impactantes del reino de Judá, como se describe en 2 Crónicas 26:3. La Biblia relata que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. 2 Crónicas 26:4. Al menos en los primeros años de su reinado, buscaba a Dios fervorosamente, y mientras mantuvo esta dependencia, su administración fue grandemente bendecida. Bajo la orientación del profeta Zacarías, quien le enseñaba a temer a Jehová, Usías logró establecer una era de estabilidad, algo raro en tiempos de constantes conflictos entre las naciones vecinas. Cuando asumió el trono, Judá se estaba recuperando de años de inestabilidad militar y política. Su padre, Amasías, había sufrido una derrota humillante ante Israel, lo que dejó al reino debilitado. Usías heredó este panorama desafiante, pero con determinación e inteligencia, inició un proceso de reconstrucción. Al inicio de su gobierno, Usías demostró habilidades estratégicas y administrativas impresionantes para su corta edad. Reorganizó el ejército, fortificó ciudades y expandió el territorio de Judá, recuperando tierras que habían sido perdidas. Según 2 Crónicas 26:6-8, Usías guerreó contra los filisteos, destruyó sus fortificaciones e incluso conquistó áreas importantes, como Gat. También venció a los árabes y recibió tributos de los amonitas, consolidando la fuerza de Judá ante sus enemigos. Otro aspecto destacado fue su interés por la agricultura. La Biblia menciona que Usías amó la agricultura y promovió avances significativos en esta área. Construyó cisternas y organizó los campos de cultivo, garantizando que el reino fuera autosuficiente en tiempos de crisis. Su interés por la agricultura refleja un lado más humano de su gobierno. Usías parecía preocuparse por las necesidades básicas de su pueblo, asegurando que hubiera alimento en abundancia. Además, Usías fue conocido por su innovación militar. Según el relato bíblico en 2 Crónicas 26:14-15, equipó a su ejército con armaduras, escudos, lanzas y máquinas de guerra avanzadas para la época. Estas máquinas, que lanzaban flechas y piedras, fueron instaladas en las torres de las ciudades amuralladas, convirtiendo a Judá en una nación prácticamente impenetrable. Estas hazañas no solo garantizaron la seguridad del reino, sino que también elevaron el prestigio de Usías entre los pueblos vecinos. Aunque Usías era admirado como un rey visionario y estratega, su mayor fortaleza estaba en su relación con Dios. El texto de 2 Crónicas 26:5 enfatiza que, mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. Esto deja claro que el éxito de Usías no era solo resultado de su capacidad humana, sino de la bendición divina que reposaba sobre él mientras permanecía fiel. Sin embargo, Usías no era solo el rey que fortaleció a Judá. Él también era un hombre común, sujeto a las mismas debilidades que todos enfrentamos. En los primeros años de su reinado, demostró humildad y conciencia de que su fuerza venía de Dios. No obstante, como veremos más adelante, esta humildad no permaneció para siempre. La ascensión de Usías al poder y su fidelidad inicial a Dios marcaron el inicio de una era de prosperidad. Sin embargo, su historia plantea una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando alguien deja que el orgullo crezca en su corazón? Para comprender la magnitud del reinado de Usías, necesitamos sumergirnos en el contexto cultural e histórico de la época en que gobernó.
Judá, el reino que lideró, vivía en un periodo de relativa estabilidad política, pero aún enfrentaba amenazas constantes de naciones vecinas. Uzías, con sabiduría y habilidad, aprovechó este escenario para consolidar la posición de Judá como una potencia regional. Cuando Uzías asumió el trono, Judá acababa de pasar por un periodo de inestabilidad. Su padre, Amasías, terminó su reinado en desgracia, tras ser derrotado por el rey de Israel, Joás. Esta derrota no solo debilitó a Judá militarmente, sino que también minó su moral. Los muros de Jerusalén habían sido destruidos en partes y los tesoros del templo y del palacio real fueron saqueados, como se narra en Segundas Crónicas 25, 23, 24. Ante este panorama, Uzías tuvo que reconstruir el reino. El rey comenzó a reconstruir lo que estaba destruido, fortificando las ciudades amuralladas y restaurando Jerusalén. También expandió el territorio de Judá, recuperando áreas que habían sido tomadas por enemigos. Según 2 Crónicas 26, 6, 8, Uzías guerreó contra los filisteos, derribó sus fortalezas y reconstruyó ciudades en territorios conquistados. También se enfrentó a los árabes y recibió tributos de los amonitas, fortaleciendo la posición de Judá entre las naciones. Estas conquistas no solo garantizaron la seguridad del reino, sino que también elevaron su reputación como una nación poderosa. Un aspecto interesante del reinado de Uzías fue su atención a la infraestructura. No solo restauró lo que estaba destruido, sino que también construyó nuevas estructuras. 2 Crónicas 26.9-10 describe cómo edificó torres en Jerusalén y en el desierto, fortaleciendo la defensa del reino. Además, Uzías promovió la agricultura de forma estratégica, construyendo cisternas para sustentar los cultivos y los rebaños. Esto era esencial en una región frecuentemente afectada por periodos de sequía. Sin embargo, lo que diferenciaba a Uzías de otros reyes de su época era su capacidad de innovación militar. No solo aumentó el número de soldados, sino que también los equipó con armaduras, escudos, lanzas y arcos. Aún más impresionante fue la creación de máquinas de guerra avanzadas, capaces de lanzar flechas y grandes piedras, como se describe en Segundas Crónicas 26:15. Estas máquinas, instaladas en las torres de las ciudades amuralladas, representaban un hito tecnológico que le daba a Judá una ventaja sobre sus enemigos. Culturalmente, el reinado de Uzías reflejaba un momento de fortalecimiento religioso. Mientras buscó a Dios, Judá prosperó. El profeta Zacarías desempeñó un papel fundamental en este periodo, guiando a Uzías en sus primeros años como rey. La adoración a Dios en el templo seguía siendo el centro de la vida espiritual del pueblo, y el éxito del reino era visto como una bendición divina, una señal de que Dios estaba con ellos. Al mismo tiempo, Uzías vivía en una era de gran tensión entre el papel del rey y el papel de los sacerdotes. La ley de Dios, conforme establecida en libros como Levítico y Deuteronomio, dejaba claro que algunas funciones, especialmente las relacionadas con el culto en el templo, eran exclusivas de los sacerdotes. Esta distinción sería importante para comprender los acontecimientos futuros en la vida de Uzías. El escenario internacional también influía en el reinado. En esa época, el imperio asirio comenzaba a resurgir bajo el mando de reyes poderosos como Tiglat-Pileser III. Aunque aún distante, la amenaza asiria ya se cernía sobre los reinos menores de la región. Por otro lado, Israel, el reino vecino de Judá, vivía su propio momento de fuerza bajo Jeroboam II. Este equilibrio de poder exigía de Uzías un liderazgo sabio para mantener a Judá seguro y respetado. Con una visión administrativa audaz y un corazón vuelto hacia Dios al inicio de su reinado, Uzías fue capaz de transformar a Judá en una nación próspera y respetada. Sin embargo, este contexto de conquistas y progreso trajo consigo un desafío sutil: cómo lidiar con el éxito sin desviarse de la dependencia de Dios. El reinado de Uzías es un ejemplo claro de cómo la fidelidad a Dios trae prosperidad y éxito. Desde los primeros años de su gobierno, es evidente que el favor divino reposaba sobre él. Según 2 Crónicas 26:5, mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó.
Esta frase resume la relación inicial de Usías con Dios. Era un rey que sabía que su fuerza venía del Señor y que las victorias del reino dependían de la obediencia a la voluntad divina. Las bendiciones de Dios sobre Usías se manifestaron de diversas maneras. En primer lugar, fue capacitado para realizar hazañas extraordinarias en el ámbito militar. Usías no solo reorganizó el ejército, sino que lo fortaleció de forma impresionante. El texto de 2 Crónicas 26, 11, 13 describe cómo creó un ejército disciplinado, con 375,000 soldados bien preparados y comandados por líderes capaces. Esta fuerza militar fue equipada con armaduras, escudos, arcos y lanzas, además de las innovadoras máquinas de guerra que Usías mandó construir. Con este poderío militar, Usías logró vencer a enemigos históricos de Judá, como los filisteos, los árabes y los amonitas. Estas victorias trajeron seguridad y garantizaron que el pueblo de Judá viviera en paz, un regalo preciado en una época marcada por guerras frecuentes entre naciones. Además, los amonitas comenzaron a pagar tributo a Usías, lo que demostraba el respeto y el temor que las naciones vecinas le tenían, como se narra en 2 Crónicas 26:8. Otro campo en el que las bendiciones de Dios se manifestaron fue en la agricultura. La Biblia menciona que Usías amó la agricultura, 2 Crónicas 26:10, y esto se reflejó en sus esfuerzos para expandir y organizar la producción de alimentos en el reino. Mandó construir cisternas, esenciales para abastecer los cultivos y los rebaños, especialmente en regiones desérticas. Estas cisternas garantizaron que Judá fuera autosuficiente, incluso en tiempos de sequía o dificultades económicas. El resultado fue una era de abundancia, en la que el pueblo podía disfrutar de seguridad alimentaria y estabilidad financiera. Pero las bendiciones de Dios iban más allá del ámbito material. Usías también fue capacitado para ser un líder visionario, alguien que no solo respondía a las crisis del momento, sino que planeaba para el futuro. Su decisión de construir torres en las ciudades amuralladas e incluso en el desierto no era solo una estrategia militar, sino también una demostración de su habilidad para pensar estratégicamente. Estas torres no solo protegían los territorios conquistados, sino que también ofrecían puestos avanzados para observar y repeler ataques enemigos. Otro punto que no puede ser ignorado es la fama de Usías. Según 2 Crónicas 26:15, su nombre se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Esta frase refleja el reconocimiento que Usías recibió no solo dentro de Judá, sino también entre las naciones vecinas. Su liderazgo convirtió al reino en un lugar conocido y respetado, atrayendo alianzas y manteniendo a los enemigos a distancia. Sin embargo, es importante destacar que todos estos logros eran, ante todo, fruto de la fidelidad de Usías a Dios. Mientras buscó al Señor, las puertas se abrieron, las batallas se ganaron y el pueblo prosperó. Dios fue la fuente de su fuerza, su inteligencia y sus victorias. Pero, como veremos, el éxito también trajo consigo una gran prueba para el carácter del rey. La historia de Usías nos enseña que, aunque las bendiciones de Dios son maravillosas, vienen acompañadas de responsabilidad. La fidelidad inicial de Usías fue la clave para su prosperidad. Pero ¿qué sucede cuando alguien se olvida de la fuente de su fuerza? Hasta aquí, hemos visto cómo Usías fue grandemente bendecido por Dios. Su fidelidad inicial trajo prosperidad, victorias militares y respeto entre las naciones. Pero algo comenzó a cambiar en el corazón del rey. A medida que su poder y fama aumentaban, Usías se alejó de la dependencia de Dios y permitió que el orgullo dominara sus acciones. Este fue el comienzo de su caída, como se describe en 2 Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El orgullo es un enemigo peligroso porque se infiltra de forma sutil. Usías, que comenzó con humildad y dependencia de Dios, empezó a creer que su éxito era fruto exclusivamente de su habilidad y esfuerzo. Las muchas victorias que conquistó, los avances tecnológicos que promovió y el respeto que ganó como rey, comenzaron a inflar su autoestima. Olvidó que todos esos logros eran resultado de la gracia divina y no de su propia fuerza.
Este orgullo lo llevó a cometer un error fatal. En determinado momento de su reinado, Usías decidió invadir el templo de Dios para realizar un acto que era exclusivo de los sacerdotes: quemar incienso en el altar. Esta decisión no fue solo una demostración de arrogancia, sino también una violación directa de la ley de Dios. De acuerdo con las Escrituras, solo los descendientes de Aarón, es decir, los sacerdotes, tenían permiso para realizar esta tarea, como se instruye en Números 16:40. El gesto de Usías demostró que se veía a sí mismo por encima de las órdenes divinas. Ignoró la clara separación que Dios había establecido entre el papel del rey y el papel del sacerdote. Esta distinción era fundamental en la cultura y en el sistema religioso de Israel, pues simbolizaba que el poder espiritual y el poder político no debían mezclarse. Al desobedecer, Usías no solo estaba sobrepasando los límites, sino faltando al respeto directamente a la santidad de Dios. El orgullo de Usías también nos muestra cómo el éxito puede convertirse en una trampa. Comenzó a creer que, por ser un rey poderoso y exitoso, podía asumir funciones que no le pertenecían. Esto revela un corazón que había perdido la humildad y la reverencia a Dios. Los sacerdotes, liderados por Azarías, intentaron impedir que el rey cometiera tal acto. Según 2 Crónicas 26, 17, 18, y le resistieron los sacerdotes de Jehová, 80 varones fuertes, y le dijeron: «No te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para honra de parte de Jehová Dios». La valentía de los sacerdotes al enfrentarse a un rey poderoso como Usías es notable, mostrando que tenían más temor a Dios que al hombre. Sin embargo, Usías no quiso escuchar. Se enfureció e insistió en quemar el incienso, incluso después de la advertencia. Este momento fue un punto de ruptura en su vida. Su insistencia en desobedecer a Dios no solo reveló cuánto el orgullo había corrompido su corazón, sino que también mostró la gravedad de desafiar la santidad del Señor. Esta actitud de Usías es una alerta para todos nosotros. El orgullo puede hacer que las personas, incluso aquellas que comenzaron bien, pierdan la noción de sus límites. Nos hace olvidar que somos dependientes de Dios en todo y nos lleva a creer que somos autosuficientes. Pero Dios no se deja escarnecer. El acto de Usías en el templo tuvo consecuencias inmediatas e irreversibles, como veremos a continuación. El momento más trágico de la vida de Usías sucedió dentro del templo de Dios, el lugar más sagrado para el pueblo de Judá. Él, que había comenzado su vida como un rey fiel y humilde, permitió que el orgullo lo llevara a cometer un acto de profunda desobediencia. Usías decidió quemar incienso en el altar del templo, algo que estaba estrictamente reservado a los sacerdotes descendientes de Aarón, conforme lo instruido en la ley de Dios. Este acto marcó el punto en que el rey traspasó los límites establecidos por el Señor. La Biblia describe este evento en 2 Crónicas 26, 16, 18, destacando cómo Usías, ya dominado por el orgullo, entró en el templo con un incensario en la mano, determinado a realizar un rito que no le pertenecía. El acto de quemar incienso puede parecer algo simple, pero en el contexto bíblico tenía un significado profundo. Era una práctica ligada a la adoración, que simbolizaba la intercesión y la santidad de Dios. El templo era un lugar apartado, y solo los sacerdotes consagrados podían desempeñar estos rituales. Cuando Usías entró en el santuario, fue inmediatamente confrontado por 80 sacerdotes liderados por Azarías. Estos hombres valientes le advirtieron que estaba transgrediendo la ley de Dios. A las palabras de Azarías, registradas en 2 Crónicas 26, 18, fueron directas. «No te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para honra de parte de Jehová Dios». Aún ante este enfrentamiento, Usías se negó a retroceder. En lugar de reconocer su error, se enfureció. Su ira demostró cuánto el orgullo había oscurecido su visión espiritual. En ese momento, ya no veía la santidad de Dios ni el peligro de desobedecer su orden. Estaba tan dominado por su autoexaltación
que ignoró la advertencia de hombres temerosos de Dios. Pero Dios no permaneció en silencio ante la desobediencia de Usías. Mientras aún sostenía el incensario, algo extraordinario sucedió. 2 Crónicas 26:19 relata que, y estando él allí enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La lepra, en la cultura bíblica, era más que una enfermedad física. Era vista como una señal de impureza y muchas veces como un juicio directo de Dios. La lepra que afectó a Usías no solo simbolizaba su impureza delante de Dios, sino que también trajo consecuencias prácticas devastadoras. Tan pronto como los sacerdotes vieron la lepra en su frente, se apresuraron a expulsarlo del templo, pues ya no podía permanecer en aquel lugar santo. 2 Crónicas 26:20 describe que incluso el propio Usías se apresuró a salir, reconociendo que el juicio de Dios había caído sobre él. Este evento es un ejemplo claro de cómo Dios trata con seriedad la santidad y la obediencia a su palabra. El templo era un lugar apartado, dedicado al culto a Dios, y la transgresión de Usías no fue solo un error humano, sino una afrenta directa a la santidad divina. El pecado de Usías también nos recuerda algo importante. Nadie está por encima de las leyes de Dios, ni siquiera un rey, por más poderoso que sea, tiene el derecho de desobedecer aquello que el Señor ha establecido. Usías, en su arrogancia, pensó que su poder terrenal le daba autoridad para hacer algo que Dios claramente había reservado a los sacerdotes. Esta actitud le costó caro. Pero, ¿qué sucedió con Usías después de este juicio? ¿Cómo vivió los últimos años de su vida? El momento en que Usías intentó quemar incienso en el altar del templo marcó un cambio drástico en su vida. La lepra, que apareció inmediatamente en su frente, fue una señal clara del juicio de Dios sobre su desobediencia. 2 Crónicas 26:20 describe este evento de manera impactante. Y le miraron el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de allí, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. La lepra no era solo una enfermedad física en la cultura bíblica, era vista como una señal de impureza y a menudo de reprobación divina. Quien era declarado leproso era automáticamente considerado ceremonialmente impuro, lo que significaba que no podía participar en la adoración en el templo ni vivir en sociedad. La ley de Moisés, en Levítico 13:45-46, determinaba que los leprosos debían vivir aislados, apartados del contacto social y religioso, y que debían anunciar su condición públicamente gritando «Inmundo, inmundo», al acercarse a otras personas. Para Usías, que había comenzado su reinado como un líder admirado y bendecido, el juicio fue devastador. Fue inmediatamente apartado de sus funciones como rey. Aunque no perdió oficialmente el título, la lepra lo obligó a vivir en aislamiento, separado del pueblo y del palacio. Durham Crónicas 26:21 relata: Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. En este periodo, su hijo Jotam asumió las responsabilidades prácticas del gobierno, convirtiéndose en una especie de regente, mientras Usías aún era técnicamente el rey. El texto bíblico destaca que Jotam gobernaba la casa del rey y juzgaba al pueblo de la tierra, mostrando cómo el juicio de Dios sobre Usías impactó no solo su vida personal, sino también la administración de Judá. La lepra no era solo un castigo físico, sino también una profunda humillación. Usías, que antes era reconocido como un líder poderoso, tuvo que lidiar con la vergüenza de ser excluido del templo, el corazón de la adoración en Judá. Él, que en otro tiempo se había exaltado hasta el punto de intentar usurpar funciones sacerdotales, fue privado incluso de entrar en la casa de Dios. Su condición sirvió como un recordatorio constante de su desobediencia y de cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Aunque el texto bíblico no nos dice mucho sobre cómo Usías lidió con sus últimos años de vida, es posible imaginar que haya reflexionado profundamente sobre sus decisiones y las consecuencias de sus actos. El aislamiento y la exclusión social debieron ser dolorosos para un hombre que, durante tanto tiempo,
ocupó el centro del poder y la admiración pública. El juicio de Dios sobre Usías es una advertencia poderosa. Nos muestra que nadie está por encima de las leyes divinas, por más fuerte, talentoso o exitoso que sea. La lepra de Usías fue una señal visible de su desobediencia, pero también un recordatorio para todo el pueblo de Judá sobre la santidad de Dios y la importancia de obedecer sus instrucciones. Después del juicio de Dios y la aparición de la lepra, Usías vivió los últimos años de su vida en aislamiento. Aquel que antes era uno de los reyes más admirados y respetados de Judá, terminó sus días separado de su pueblo e incluso de su función activa como rey. Segunda Crónicas 26-21 nos informa que Usías habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Esta frase está cargada de significado. Usías fue apartado no solo del palacio y de la sociedad, sino también del lugar más importante de adoración, el templo de Dios. La lepra lo descalificaba para cualquier participación en las ceremonias religiosas, que eran centrales en la vida de un rey en Judá. Esta exclusión era un símbolo de su condición espiritual, un recordatorio constante de su desobediencia y de cómo el orgullo lo llevó a ignorar los límites establecidos por Dios. Para alguien que intentó entrar en el templo y ejercer una función sacerdotal, serle prohibido incluso pisar ese lugar debe haber sido una humillación profunda. Durante este periodo, su hijo Jotam asumió las responsabilidades del gobierno. 2 Crónicas 26-21 afirma que Jotam gobernaba la casa del rey y juzgaba al pueblo de la tierra. Aunque Usías seguía siendo formalmente el rey, en la práctica, el poder estaba en manos de Jotam. Esta transición fue necesaria para garantizar la estabilidad del reino, pero también simbolizaba el declive de Usías. Él, que había comenzado su reinado como un líder fuerte y visionario, terminó confinado a una vida de soledad y reflexión. Los últimos años de Usías también deben haber impactado profundamente al pueblo de Judá. Muchos recordaban sus grandes hazañas, las victorias militares, las innovaciones tecnológicas, la prosperidad agrícola y la paz que trajo al reino. Pero ahora veían a un rey que había sido reducido a la condición de un leproso aislado. Su vida servía como un recordatorio visible del peligro del orgullo y de la importancia de permanecer humilde y obediente a Dios. Aunque la Biblia no registra detalles específicos sobre los pensamientos o actitudes de Usías durante sus últimos años, es difícil imaginar que no haya reflexionado sobre sus decisiones y sus consecuencias. Su condición lo obligaba a enfrentarse día tras día al resultado de su desobediencia. Quizás se arrepintió profundamente, pero su estado físico y su alejamiento del templo indican que su relación con Dios quedó marcada por aquel momento de desobediencia en el santuario. Cuando Usías murió, fue enterrado en un campo separado, lejos del sepulcro real tradicional, debido a su lepra. 2 Crónicas 26-23 relata que le sepultaron con los reyes en el campo de los sepulcros reales, porque decían, leproso es. Incluso en la muerte, la lepra de Usías seguía definiéndolo, un testimonio final de la seriedad del pecado y del juicio de Dios. A pesar de esto, Usías aún fue recordado por su pueblo. Segunda Reyes 15:7 menciona su muerte de manera breve, pero reconoce que fue sucedido por su hijo Jotam. Su legado no fue completamente borrado, pero quedó marcado por un contraste, de un inicio glorioso a un final trágico. Fue un ejemplo tanto de cómo Dios bendice a los que le buscan, como de cómo corrige a los que se exaltan. Los últimos años de Usías nos invitan a reflexionar sobre el impacto de las decisiones que tomamos en nuestro caminar con Dios. Su historia nos enseña que por muchas bendiciones que recibamos, nunca debemos olvidarnos de dónde viene nuestra fuerza y quién es verdaderamente el Señor de nuestras vidas. La historia de Usías nos alerta sobre el peligro del orgullo y la necesidad de reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Él comenzó su vida con humildad y dependencia, pero su caída nos recuerda que, sin obediencia, incluso los más bendecidos pueden perderse. Su trágico final es una lección sobre la seriedad del pecado y la importancia de permanecer humildes ante Dios.
Pero la buena noticia para nosotros es que en Cristo encontramos algo que Usías no pudo experimentar plenamente: la salvación y la reconciliación con Dios. Mientras Usías fue excluido del templo a causa de su lepra, Jesús vino al mundo para abrir el camino de regreso al Padre, sanando no solo nuestras enfermedades físicas, sino también nuestro pecado. Jesús es el verdadero Rey y sumo sacerdote que cumplió perfectamente la ley de Dios. Él es quien nos purifica y nos da acceso directo al lugar santísimo, algo que Usías intentó alcanzar por su cuenta y fracasó. Por medio de Jesús, somos invitados a vivir en humildad, reconociendo que nuestra fuerza y salvación vienen exclusivamente de Él. Si usted siente que, como Usías, ha dejado que el orgullo o el pecado lo alejen de Dios, sepa que hay esperanza. Cristo ya pagó el precio por nuestros errores en la cruz, y Él está con los brazos abiertos para recibirlo. Todo lo que necesitamos hacer es arrepentirnos, confiar en Él y permitir que su gracia nos transforme. Y entonces, ¿ya ha entregado su vida a Jesús? No deje pasar esta oportunidad. Suscríbase al canal para más historias como esta y haga clic en el próximo video en la tarjeta para aprender cómo el amor de Dios se reveló de manera sorprendente en otra historia bíblica. Que Dios le bendiga.